Muy buenas tardes. Bien, vamos a iniciar con la clase de variación lingüística. En esta clase vamos a hablar un poco sobre qué es el dialecto. Y vamos a ver que pues vamos a iniciar hablando sobre algunas ideas erróneas que normalmente tomamos nosotros como dialecto. Es bien típico que al momento de hablar de dialecto, pues nosotros a nuestra mente, ¿verdad? Venga como una especie de lengua tribal, como una subclase, como algo que no posee una tradición escrita, ¿verdad? O asociarlo incluso con algunas lenguas indígenas o con algunos elementos que se desvían de la norma, ¿verdad? Correcta. Y pues obviamente todo eso pues lo asociamos con que un dialecto es una forma no adecuada para hablar. Un ejemplo de ello es cuando escuchamos a alguien, ¿verdad? Que habla pues de una manera muy autóctona, ¿verdad? Salvadoreña, decimos que estás hablando en un dialecto. Realmente no, ¿verdad? Realmente esa es una idea muy errónea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es exactamente el dialecto, verdad? En el lenguaje cotidiano decíamos que es una forma de lengua subestándar, del nivel bajo, a menudo rústica, pensamos, que generalmente se asocia con el campesinado. Las personas campesinas hablan dialecto. No, ¿verdad? Y vamos a ver en realidad qué es lo que hablan. Con la clase trabajadora o con algunos grupos considerados como carentes de prestigio. A eso lo asociamos. Entonces el dialecto es un término aplicado a menudo a estas lenguas, ¿verdad? Que no tienen tradición escrita, como pensamos en algunos pueblos tribales, por ejemplo, allá en África, alejados, que no conocen, ¿verdad? De ninguna tradición escrita y en especial aquellas habladas en lugares muy, muy aislados del mundo. Así es como nosotros lo interpretamos. Por último, también hay desviaciones de la norma. Nosotros creemos que son aberraciones, ¿verdad? De la lengua estándar, que hay una norma y nosotros en la medida que nos vamos desviando, entonces hablamos dialectos. Algo de eso puede haber ahí, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser algo malo o algo incorrecto o algo dicho de una manera inadecuada. Entonces vamos a hablar nosotros de algunos puntos, ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta para entender en sí qué es un dialecto. Por el contrario, ¿verdad? La idea de todos los hablantes, todos somos hablantes de algún dialecto en algún momento. Eso nos va a llevar, pues obviamente, a una discusión que tiene que ver con respecto a una dicotomía, ¿verdad? De lengua-dialecto, ¿verdad? Por ejemplo, el dialecto pues algunas desviaciones que conocemos del inglés, por ejemplo, entonces son una muestra de cómo todos somos muestras de ser hablantes de un dialecto. Entonces el objeto de estudio, obviamente, de la dialectología va a ser el dialecto y tenemos una relación entre la lengua, ¿verdad? Y estas diferentes formas de hablar. Todos los hablantes lo somos en algún momento de una lengua, ¿verdad? Sin embargo, creemos que resulta a menudo muy difícil o muy útil clasificar los dialectos como el dialecto de una lengua, ¿verdad? Y esto tiene algo que ver. Realmente vamos a hablar de lengua y de a partir de la lengua pues vamos a hablar de algunas variaciones, ¿verdad? De algunas variaciones de esa lengua y ahí es donde vamos a ir cayendo en la definición de dialecto en realidad. Todos los hablantes son al menos de una lengua, claro que sí, todos hablamos, ¿verdad? Al menos una. Pero la diferencia es que todos tenemos realidades muy diferentes. Por ejemplo, no vamos a hablar el mismo dialecto español, por ejemplo, en Cuba que en El Salvador. Cada uno nos hemos enfrentado a diferentes situaciones, ya sea sociales, ¿verdad? Históricas, de relación con un pueblo específico, ¿verdad? O con pueblos específicos que de una u otra forma pues han afectado el habla de estos lugares. Entonces, todo esto tiene que ver al momento de definir qué vamos a entender como dialecto y pues obviamente como dialectología. Hay una inteligibilidad mutua. Cuando hablamos, obviamente, pues tenemos que entendernos. Cuando hablamos de inteligibilidad, estamos hablando de la capacidad que como pueblos tenemos para podernos comprender. ¿Qué tanto se entiende, por ejemplo, México con Uruguay, por decir algo? ¿Qué tanto se van a comprender? Y aquí es importante que tomemos en cuenta, por ejemplo, que un pueblo puede entenderse con otro y pues con un pueblo A puede entenderse con un pueblo B, pero no un pueblo A puede entenderse con un pueblo C. ¿De qué va a depender eso? También va a depender de la cercanía, de qué tan cerca pues ellos se encuentren, de qué tanto contacto ellos tengan
en el devenir de los años. Si yo tengo, pues obviamente mucho contacto, puedo entenderme mejor con un pueblo, pero si no tengo tanto contacto, pues obviamente no. Esta caracterización de la lengua, ¿verdad? Y de dialecto no es enteramente satisfactoria, ¿verdad? Ya que resulta relativamente sencillo pensar en dos tipos de ejemplos aparentemente en contra. Si nos detenemos en primer lugar, ¿verdad? Por ejemplo, vean que hay algunas lenguas escandinavas que entre sí ellas se comprenden, ¿verdad? A pesar que no hablan la misma lengua, pero pudo ser que dentro del proceso de formación pues tuvieron algún contacto y eso ha dejado alguna especie de sustrato en ellas. Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta para poder ir entendiendo que pueden haber elementos de la lengua que un dialecto comparte con otro, e incluso una lengua comparte con otra, pero que de dónde va a depender todo, del contacto que ellos hayan tenido a lo largo de los años. Entonces, bien, vemos que esta situación de la inteligibilidad, estamos hablando pues obviamente del criterio de entendernos, ¿verdad? Esta plantea también otras edificaciones culturales. El principal problema es que se trata de un criterio que admite grados de menos a más. Si bien es cierto, por ejemplo, que muchos suecos, por ejemplo, pueden entender fácilmente a los noruegos, también es que a menudo no los entienden también como lo hacen otros suecos. ¿De qué va a depender? De cada zona, ¿verdad? Luego vamos a ver la parte de las isoglosas y van a comprender de qué manera esto afecta a la inteligibilidad entre una zona y otra, ¿verdad? Vamos a ver cómo las zonas geográficas, pues obviamente van a ir ayudando. Entonces, es muy importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, luego vamos con un punto bien importante. ¿Qué tanta exposición tenemos frente a una lengua? El grado de exposición, ¿verdad? Su grado de educación también y la voluntad de entender. Usted puede entender a alguien si usted tiene la voluntad de aprender a entenderlo. Si usted no tiene esa voluntad de entenderlo, pues obviamente no lo va a hacer. Bien, entonces hablábamos que la inteligibilidad mutua es eso, ¿verdad? El poderse comprender y el tener la voluntad de poderse comprender, ¿verdad? Sucede un ejemplo, por ejemplo aquí, dependiendo también, ¿verdad? De algunos factores como el grado de exposición al que los oyentes de otra lengua están, el grado de educación, ¿verdad? Que ellos tengan, resulta bastante interesante de su voluntad de entender. Al parecer la gente a veces no entiende porque en algún nivel de su conciencia no quiere entenderlo, ¿verdad? También, por ejemplo, un estudio llevado a cabo en África demostró que, por ejemplo, mientras una tribu A afirmaba poder entender la lengua de una tribu B, la tribu B decía no ser capaz de comprender la lengua de la lengua A. Se descubrió después que el grupo A, más amplio y poderoso, quería incorporar el territorio del grupo B al suyo, ¿verdad? Basándose en el argumento de que eran el mismo pueblo porque hablaban de la misma manera, ¿verdad? Entonces aparece que la incapacidad del pueblo B o del grupo B para entender al grupo A era más bien como una resistencia, ¿verdad? De que fueran absorbidas, ya que si ellas confirmaban de que podían entenderse, entonces lo que iba a suceder es que las iban a adoptar como un solo pueblo. Entonces también podemos ver esa capacidad de resistencia dentro de las lenguas o dentro de los dialectos, ¿verdad? Estamos hablando también de la relación entre el acento y el dialecto. ¿Cómo va a intervenir el tono de voz en el dialecto o en la comunicación, verdad? Tenemos que conocer, ¿verdad? Que resulta bastante paradójico que la lengua no es absolutamente una noción particularmente lingüística, ¿verdad? Sino que también tenemos otras formas de comunicación. Pero dentro de ello, pues obviamente el acento tiene mucho que ver. Alude al modo en que el hablante, ¿verdad? Al pronunciar, va a entenderse con otro. Por tanto, se aplica una variedad que es fonética, ¿verdad? Y una que es fonológicamente diferente a otras variedades. Es decir, que a partir del acento también nosotros podemos distinguir un dialecto de otro, ¿verdad? Para que vayamos cayendo en cuenta a qué nos vamos a ir refiriendo exactamente con esta definición de dialecto. Por su parte, se refiere el dialecto a las variedades que son diferentes desde un punto de vista gramatical, tal vez léxico, pero también fonológico, ¿verdad? De otras
variedades lingüísticas. Por ejemplo, vemos que los salvadoreños pues no vamos a tener como las mismas características fonéticas o fonológicas de los guatemaltecos, por ejemplo. Ellos tienen un acento pues bien marcado, bien cantadito, vamos a decir. Nosotros como salvadoreños pues obviamente tenemos un habla más relajada, de hecho es uno de los elementos que se nota dentro de el español salvadoreño, el español dialectal salvadoreño, para que ya vayamos cayendo en cuenta. Y es la relajación con la que nosotros hablamos, ¿verdad? Nosotros hablamos como bien tranquilo, bien pausado, como bien suave a veces también. Entonces vean que el tono de voz sí tiene mucho que ver con esto del dialecto. Bien, y finalmente vamos a hablar de los continuos geolectales. ¿Qué tanto pueden entenderse los dialectos entre sí? O cómo hablamos, ¿verdad? De una continuidad lingüística entre otras lenguas románicas. Por ejemplo, ahorita les voy a mostrar un video para que puedan ustedes entender a qué nos referimos con los continuos geolectales. Bien, vamos a escuchar entonces esta parte de los continuos geolectales en este video. Bien, entonces vamos a escuchar este video. ¿Somos conscientes los hablantes de la existencia de una continuidad lingüística entre lenguas románicas vecinas? ¿Tenemos idea de que esa continuidad ha dado lugar a situaciones de transición? Y como consecuencia de esa transición, ¿sabemos que han surgido variedades de frontera en las que conviven en mayor o menor grado rasgos de las dos lenguas que están en contacto? Las fronteras lingüísticas son en muchas ocasiones difusas, ni mucho menos acotadas, y esta es la tónica general en el llamado continuum románico, de manera que en un ambiente de total intercomprensión se percibe un tránsito lingüístico que en ocasiones se materializa en las llamadas variedades dialectales de frontera. Partiendo de esta base y limitándonos al espacio geográfico de la península ibérica, el propósito del curso es analizar la realidad lingüística que pervive en aquellas zonas de transición en las que confluyen o han confluido dos o más lenguas románicas distintas, y profundizar en el conocimiento de esas hablas híbridas que en ocasiones son de difícil adscripción. Aunque parezca que en cursos como este van orientados exclusivamente a especialistas, lo cierto es que está pensado para que pueda seguirlo cualquier persona que esté interesada por las lenguas románicas. Este curso extraordinario, además, se ofrece como una nueva oportunidad de acercarnos a la realidad lingüística de Aragón y de comprenderlo. Entonces veíamos en este caso que los continuos geolectales pues es una forma, ¿verdad? Que podemos nosotros dar continuidad a la inteligibilidad entre dos lenguas, ¿verdad? En este caso románicas. ¿Y por qué? Pues estas lenguas románicas tienen esa capacidad de comprenderse todavía ahora, pues que estas lenguas ya han evolucionado y se han convertido en un producto totalmente distinto. Esa capacidad de comprenderse aún así, ¿verdad? Porque tuvieron alguna relación en algún momento, lo conocemos como los continuos geolectales, ¿verdad? Cuanto más lejos nos hallemos del punto de partida, las diferencias se harán cada vez mayores. En efecto, por tanto, puede ser que si la distancia implicada es lo suficientemente grande, mientras que los hablantes del pueblo A, por ejemplo, atiendan a la gente o le entiendan a la gente del pueblo B, muy bien, ¿verdad? Pueden entenderle incluso a los del pueblo F bastante bien. Puede que entiendan el habla del pueblo M con alguna dificultad ya, ¿verdad? Porque ya no tienen tanta cercanía. Entonces es considerable, ¿verdad? Que no se puede entender en absoluto. Con este pueblo Z, por ejemplo, va a ser totalmente difícil que puedan entenderse. Va a ser totalmente difícil, no se van a comprender. Entonces no va a haber inteligibilidad mutua. A eso se refiere cuando hablamos de los continuos geolectales. Pero entonces vamos a responder la pregunta,
¿qué va a ser entonces o qué vamos a entender por dialecto? Ojo, nosotros para ponerles un ejemplo más claro, hablamos español, pero no hablamos con los mismos rasgos de cómo se habla en España, o lógicamente, sino que tenemos unos rasgos bien específicos. Por ejemplo, en El Salvador aspiramos mucho la S, ¿verdad? Y tenemos esa relajación que decimos, tenemos un rasgo de ultracorrección, por ejemplo, cuando yo escucho la palabra guineo, ¿verdad? Yo le escucho muy suave, entonces yo le agrego una I, ahí donde no tiene que ir, la I antillática que decíamos, y digo guineyo, ¿verdad? Yo pienso que ya lo dije bien, entonces ultracorrección. Por corregir algo que yo considero incorrecto, lo corrijo, pero vuelvo a caer, ¿verdad? En un error o en una equivocación fonética o la palabra pues la altero. Ahora, cuando hablemos de dialecto no vamos a hablar de una lengua tribal, ¿verdad? Como hemos visto aquí erróneamente. Cuando hablamos incluso de lenguas indígenas, esas son lenguas indígenas, en realidad son lenguas. Lo que nosotros estamos hablando, entonces son desviaciones o variaciones de una lengua madre. Si yo tengo, por ejemplo, el español de España, vemos que nosotros somos como sus hijitas, ¿verdad? El español dialectal salvadoreño, el español dialectal de Uruguay, el español dialectal de México, el español dialectal de Nicaragua y así sucesivamente, porque cada uno, recordemos que se encontró con diferentes realidades, ¿verdad? Con diferentes poblaciones que al final dieron un producto, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado con pueblos indígenas, ¿verdad? El Salvador, pues fue también asentamiento en algún momento, ¿verdad? Y Barón Castro pues lo demuestra, que tuvimos también asentamientos de raza, pues obviamente afrodescendiente, y pues esa comunicación entre indígenas españoles y afrodescendientes dio el producto que nosotros tenemos ahora. Otra teoría puede ser que también nosotros hayamos tenido rasgos, pues obviamente de los andaluces, que las personas que llegaron a El Salvador y poblaron, pues obviamente eran personas que venían de Andalucía. Y pues los rasgos que les mencionaba como ultracorrección, ¿verdad? La relajación, ¿verdad? Y esos elementos que nosotros ponemos al aspirar la S son propios de Andalucía de esa época. Entonces, a lo mejor eso haya perdurado, ¿verdad? Y se ve como rasgo hasta entonces. Entonces, un dialecto no va a ser, ¿verdad? Una lengua tribal. Un dialecto va a ser una subdivisión de una lengua madre, ¿verdad? Una lengua madre que pues va a dar un producto final, en este caso, nosotros el español dialectal salvadoreño. Cuando hablamos de lenguas tribales, pues esas son lenguas. Cuando hablamos de lenguas indígenas, son lenguas también. Que sí es una desviación de la norma, sí, porque como cada uno recordemos que hay una norma y hay una desviación que serían cada una de las realizaciones lingüísticas que nosotros hacemos, pero no necesariamente eso tiene que ser negativo. Entonces, para que vayamos entendiendo, vamos a hablar de dialecto, ¿verdad? Que obviamente como una subdivisión de una lengua madre. ¿De acuerdo? Bueno, si hay preguntas, entonces dejaríamos el siguiente espacio para que ustedes puedan mandarme las preguntas. Gracias.